la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La iglesia dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de oración. Pueden sentarse. Nosotros empezamos hablando hace 3 semanas atrás bajo el tema ¿y ahora qué? La idea de esta enseñanza es traer conciencia de que Pentecostés no fue un momento aislado de la historia, de que el derramamiento del Espíritu Santo en la vida de la iglesia primitiva no fue algo que fue diseñado para impresionar y para provocar simple asombro en la vida de aquellos que estaban ahí. Que Pentecostés tenía como fin apoderar la iglesia, empoderar la iglesia para el propósito eterno de Dios. Y por eso hoy yo quiero hablarle un poquito de lo que significa caminando en lo que llevas. Caminando en lo que llevas. Y una de las mayores tragedias en la iglesia hoy es que muchos creyentes poseen algo poderoso, pero viven como si no tuvieran nada. La hermana hablaba de la tragedia que le afectó a ella, que azotó su hogar. Y hubiese sido triste que ella todavía al día de hoy estuviese siendo víctima de lo que vivió. Pero llegó un momento en su vida en que ella entendió: espérate, yo poseo, yo camino con algo que es más grande que mi prueba, que mi lucha, que mi dolor, que mi aflicción. Y yo no sé cuánto entienden eso, que tú posees algo. Imagínate que tú fueses un multimillonario, pero que vivieses como un mendigo, porque no sabes que eres multimillonario. Piensa que tú puedes tener una llave que abre todas las puertas, y nunca uses esa llave para abrir puertas que te bendigan. O que tú tengas la capacidad en tu casa, tú te inventaste una receta, hiciste un caldo, hiciste un té, y que ese caldo y ese té que tú hiciste, que sea receta tuya, sea la clave para curar el cáncer, sea la clave para curarle, para sanar cualquier tipo de enfermedad que existe. Pero como es una receta local de tu casa, tú no sabes que el potencial que eso tiene. Y aquí es exactamente donde se encuentran muchos cristianos. Han recibido el Espíritu Santo, tienen acceso al poder de Dios, tienen autoridad en Cristo, tienen la presencia de Dios habitando en ellos. Sin embargo, siguen viviendo por debajo de lo que portan. Viven por debajo de lo que Dios les llamó a ellos ser. Hechos capítulo 2 registra lo que ocurrió cuando el Espíritu Santo se encontró con los apóstoles. Pero Hechos capítulo 3 y 4 revela lo que ocurrió cuando empezaron a caminar en lo que habían recibido. Y a mí me preocupa que muchos creyentes viven todavía en Hechos capítulo 2 en vez de estar viviendo lo que pasó después del capítulo 2. O en Hechos capítulo 2 ellos hablaron en otras lenguas. En Hechos capítulo 2, amén, la gente vio y se fascinó con lo que estaba pasando allí. Pero si se hubiesen quedado ahí, nada hubiese sucedido. Fue cuando salieron de ahí y empezaron a andar en la promesa, empezaron a andar en el poder, empezaron a andar en la gloria que Dios le dio, que cosas empezaron a suceder. Mire, Pentecostés no se ofreció solo para crear una experiencia. Se dio para crear un pueblo que llevaría la presencia y el poder de Dios a un mundo roto. Por eso la pregunta ya no es: ¿te dio algo Dios? ¿Recibiste algo de Dios? La pregunta debe ser: ¿caminaremos en lo que Dios nos dio? Sí, porque hay muchos debatiendo qué es lo que tenemos, qué es lo que poseemos, en vez de estar andando en lo que tenemos, en lo que poseemos. Dios no nos llenó para que la gente nos admirara. Su poder nos llenó para que pudiéramos liberar ese poder a un mundo roto, a un mundo perdido, a un mundo en tinieblas. Y por eso muchos creyentes esperan que Dios les dé algo
que hace tiempo ya Él depositó en ellos. Y por eso es que viven por debajo de lo que Dios le ha dado a ellos. Y lo primero que yo quiero que tú entiendas hoy en esta enseñanza es que lo que tú llevas es más grande que lo que te falta. No sé si me escuchaste. Lo que tú portas, lo que tú llevas es más grande, amén, que lo que te falta. Y hay veces que este es el problema. Nos enfocamos más en lo que no tenemos que en vez de celebrar lo que ya tenemos. Tenemos a un Cristo vivo, tenemos un Cristo poderoso, todopoderoso, tenemos el Espíritu Santo, somos la iglesia de Él, somos la novia de Él. Él nos escogió para un tiempo como este. Y yo sé que hay cosas que a veces nosotros vemos que nos pueden deprimir, hay cosas que vamos a vivir que no van a tener sentido, pero eso no es más grande que el Dios que portamos dentro. Eso no es más grande que el poder que Él nos ha dado. Pedro y Juan, dice la Biblia, que iban de camino al templo, en un lugar que llamaban la Puerta de la Hermosa. Y había un hombre que estaba sentado ahí, que llevaba así lisiado toda su vida. Y la gente conocía la historia de este hombre. La condición de este hombre parecía ser permanente, pero peor era que las expectativas de este hombre eran limitadas. Cada día él pensaba que lo único que él podía recibir, que iba a aliviar lo que le afligía a él, era dinero, era limosna. La limitación de este hombre, de este cojo, es que él creía que él sabía lo que él necesitaba. Y él había llegado a la conclusión que lo que él pensaba que él necesitaba era dinero. Pero él ignoraba una verdad más grande, que Dios sabía lo que él necesitaba. Y lo que él necesitaba no estaba envuelto en dinero. Y muchas veces nosotros, el problema, que llegamos a conclusiones de lo que nos hace falta a nosotros, y pintamos un cuadro y establecemos metas, y nos encaminamos hacia esas mesas, a esas metas, pensando lo que necesitamos. Y sin darnos cuenta, lo que hacemos es le amarramos las manos a Dios. Porque yo vengo a decirte que el sueño de Dios es más grande que el sueño tuyo. Yo vengo a decirte que las metas de Dios para contigo es más grande que las metas que tú te has establecido para ti mismo. Yo vengo a decirte que el milagro que tú le estás pidiendo a Dios es enano, es pequeño al lado del milagro que Dios quiere darte. Pero nosotros nos encerramos, nos enfocamos en las ideas de nosotros. Y muchas personas piden a Dios la supervivencia, mientras Dios quiere darle transformación. Y por eso es que muchos se conforman con el alivio, cuando Dios lo que quiere es darle restauración. Hemos llegado al lugar donde el cuadro que pintamos es un cuadro basado a nuestras limitaciones. Por eso es que la Biblia dice que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, ni nuestros caminos son los caminos de Dios. Mire, ahí donde tú estás, si yo te invitara a cerrar tus ojos y a soñar el sueño más grande que tú puedas tener, yo vengo a decirte que ese sueño que tú te puedes imaginar se queda pequeño al lado del sueño de Dios para con tu vida. Tú estás pidiendo algo que está limitado a tu capacidad, y Dios quiere darte algo que va mucho más allá que tu capacidad. De ahí es que viene la famosa frase de Pedro, cuando ve a este cojo y le dice: no tengo oro ni tengo plata, pero lo que tengo te doy. Y yo creo que te fijes que Pedro no dijo: déjame orar y déjame ver qué Dios quiere hacer contigo. Pedro no dijo: vamos a ver si Dios te quiere ayudar. Pedro entendió algo, que más grande que las expectativas de aquel cojo, y más grande que las limitaciones de él mismo, de Pedro mismo, estaba encerrado en lo que había dentro de él. El milagro comenzó cuando Pedro se dio cuenta de lo que llevaba adentro. Muchos cristianos se centran en lo que no tienen. No tengo suficiente dinero. No tengo suficiente educación.
no tengo suficiente influencia, no tengo suficiente experiencia. Mientras Dios te pregunta qué es lo que he puesto dentro de ti, qué es lo que yo te he dado a ti. La semana que viene arriba, esta iglesia celebra 24 años de haber sido establecida. Y yo me acuerdo como hoy cuando Dios me habló para empezar esta obra. Yo soy un hombre criado en un pueblo bien pequeño de Nueva Inglaterra, en Massachusetts. Un pueblo que a menos que usted haya ido ahí o haya nacido ahí, usted no sabe dónde está. Se llama Holyoke, Massachusetts. A menos que usted haya ido ahí o que usted haya vivido ahí, usted no sabe que ese pueblo existe. Y ahí me formé yo. Antes de eso, pues yo me crié hasta los 11 años en un pueblo pequeño que hoy mucha gente les gusta decir que son de ahí, pero cuando yo me criaba no era lo que es hoy. Yo me crié en Guaynabo, Puerto Rico, en la Muda de Cagua. Y para ese entonces, esa carretera era una carretera llena de polvos. Y las casas que habían ahí eran casas que eran víctimas del ruido, del polvo y de todo lo malo que sucedía. De ahí vengo yo. Entonces cuando Dios me trae aquí a la Florida y me dice que vamos a levantar esta obra, para mí esto fue algo bien grande e increíble e imposible. La iglesia más grande donde yo vengo en Massachusetts, la mega iglesia de Massachusetts, si llegaba a 200 personas era mucho. Así que una mega iglesia, mi iglesia, aquí está el pastor obispo Nava, la iglesia donde yo me crié era una mega iglesia y teníamos 180 miembros. Y era una iglesia grande. Entonces, cuando Dios me dice que vamos a empezar aquí esta obra, yo veo las iglesias del área. Y aquí habían iglesias de 800, de 1000, de 2000, de 3000, de 5000 personas. Yo veo pastores aquí que llevan años aquí, gente de influencia poderosa. Por eso, mire, yo digo esto siempre aquí, los hermanos lo han adoptado y es la verdad de nosotros. Cada vez que alguien viene a esta iglesia, sea a visitarnos o a quedarse, nosotros nos quedamos asombrados. Porque le voy a decir la verdad, aquí en la Florida Central hay muchas, pero muchas iglesias buenas, con pastores poderosos, iglesias con recursos enormes, iglesias lindas, y que usted le dé con venir aquí a la cosecha, eso es para nosotros grande. Sí, para nosotros es una cosa de lo que estas hermanas vengan de Puerto Rico a visitarnos y a cantar. Yo me quedo bobo con eso. Pues entonces, cuando Dios me dijo, vas a levantar una iglesia aquí, yo me quedé tonto y yo dije, pero ¿qué voy a hacer yo aquí? ¿Y cómo vamos a empezar aquí si aquí hay tantas iglesias lindas, tantos pastores grandes? Aquí hay pastores que todavía cuando yo estoy al lado de ellos, yo me callo y me paro así en una esquinita porque no me atrevo a hablar. Sí. Y yo dije a Dios, Señor, ¿cómo vamos a hacer nosotros esto? ¿A qué se va a parecer esto? Y yo no soy persona de sueños. No, yo no tengo sueños. Mis sueños son arroz blanco, habichuelas con patitas y bistec encebollado. Mis sueños son una buena carne guisada con mucha papa adentro, un arroz con salchicha. Esos son mis sueños. Yo despierto de mis sueños hablando lengua. Pero este sueño fue diferente. Este sueño, yo vi a Dios tomándome de la mano y llevándome a un lugar bien similar a este. Y me llevó a ese lugar y me dijo, cierra los ojos. Y yo cerré los ojos. Y cuando cerré los ojos, empecé a escuchar un pueblo alabando a Dios.
Empecé a escuchar gente hablando lenguas. Empecé a escuchar un grupo de alabanza, adorando a Dios, músicos tocando, cantando. Y yo lo único que oía era un ruido de gente alegre, llena del Espíritu Santo. Y a la vez, mientras yo escuchaba eso, yo sentí una corriente, un fuego que se me metió adentro. Y de momento me dijo, abre tus ojos. Y cuando abrí mis ojos, me dijo, a eso se va a parecer la cosecha. Va a ser un pueblo que adora, va a ser un pueblo que sirve, va a ser un pueblo entusiasta, pero va a ser sobre todo un pueblo lleno del Espíritu Santo. Y por eso es que nosotros aquí alimentamos el fuego de Dios en este lugar, porque más importante es lo que está pasando dentro de ti que lo que está pasando acá afuera. Oh, sí tenemos luces, oh, sí tenemos pantalla y de vez en cuando ponemos humo, pero eso solamente es una excusa para que usted venga a la iglesia. Al fin del día, cuando todo eso se apaga, lo que debe quedar es el fuego de Dios que arde en el corazón de un pueblo que viene con hambre y sed de Dios. O dale ese aplauso a Dios. Y por eso lo que tú llevas es más grande que lo que te falta, si tú estás claro. Muchos cristianos se centran en lo que no tiene en vez de centrarse en lo que tiene. Por eso mire, hay un Pedro antes y un Pedro después. El Pedro antes del Espíritu Santo llegar a su vida era un Pedro que se intimidaba. Era un Pedro que una muchacha lo identificó y le dijo, tú eres uno de los de ellos. Y él para frontear, sí, porque fue para frontear, empezó a hablar malo. Porque muchos de ustedes cuando están allá en la calle, en vez de cargar con su Biblia, en vez de testificar de Cristo, tratan de frontear para que el mundo te aplauda, para que el mundo te reciba. Y yo vengo a decirte que si tú le vas a servir al Señor, deja de frontear y empieza a servirle a Dios con lo que Él ha depositado dentro de ti. Y Pedro primero, queriendo frontear, lo que hizo fue negar a Cristo con maldición. Oh, pero cuando llegó el Espíritu Santo a su vida, diga conmigo, pero cuando llegó el Espíritu Santo. Cuando llegó el Espíritu Santo, él se paró frente a una congregación entera y empezó a decirle a ellos, ustedes crucificaron al maestro, ustedes fueron los que hicieron esto y hicieron aquello, pero yo vengo a decirle a ustedes que el Cristo resucitado está aquí para levantarte, para sanarte, para perdonarte, para libertarte. Y por eso es importante que tú entiendas que lo que hay dentro de ti es más grande que lo que hay fuera de ti. Lo otro que es importante que tú entiendas es que la presencia de Dios, cuando está contigo, cambia esos momentos, esos encuentros ordinarios y los hace extraordinarios. Pedro toma a este hombre de la mano y dice la Biblia que inmediatamente la fuerza, el poder entró en las piernas de este hombre y el hombre comienza a caminar, comienza a saltar y empieza a alabar a Dios. Y yo vengo a decirte que el milagro fue mucho más que físico. El hombre no solamente recibió sanidad, este hombre recibió dignidad. Este hombre recibió propósito, recibió esperanza, recibió acceso a lo que hasta ese momento lo había obviado a él. Durante años este hombre se sentó fuera del templo y ahora por fin él puede entrar al templo. El milagro no era solo que sus piernas funcionaban, el milagro fue que su vida empezó a cambiar. Y yo vengo a decirte que todo creyente tiene esa posibilidad. El mismo Espíritu que resucitó a Cristo de los muertos es el mismo Espíritu que está dentro de cada creyente. El mismo poder que sanó a aquel hombre es el mismo poder que posee cada creyente para poder ir a la vida de cualquiera que está necesitado y tocarlo. La iglesia primitiva entendió esto, que ellos eran portadores de la presencia de Dios. Los patriarcas del Antiguo Testamento entendieron eso, que ellos eran portadores de la presencia de Dios. Y por eso un José entró a Egipto y Egipto prosperó. Un Daniel entró a Babilonia y el reino cambió. Un Pablo entraba en ciudades y estallaba avivamiento. Mire, cuando llega un creyente a un lugar, por más oscuridad que haya, por más caos que exista, por más crisis que haya, cuando tú entras, tú tienes la capacidad de cambiar tu atmósfera. Cada uno, yo no sé si usted lo ha experimentado. Usted nunca ha entrado a un restaurante que estaba vacío
Y antes de usted irse y el restaurante está lleno. Usted no ha entrado a hacer compra en cualquier supermercado de esto, que ninguno los voy a anunciar porque ellos no me pagan por anunciarlo. Pero usted nunca ha entrado a un supermercado y todas las líneas de las cajeras están vacías. Y cuando usted termina de hacer su compra, hay una línea que llega afuera y usted dice, ¿pero qué pasó aquí? Aquí no había línea. Es por ti. Eres tú. Eres tú que porta la presencia, la gracia de Dios. ¿No te pasa que tú estás en un lugar? Mire, a mí me pasó, yo fui en un crucero con mi esposa y yo decidí salirme del crucero y empezar a caminar un ratito. Y cuando me salgo del crucero, viene este caballero y me dice, ¿quieres que te lleve a algún lugar? Y yo le dije, no, yo más que estoy caminando aquí en las afueritas nada más. Él me dice, si quieres yo te llevo para que veas las playas lindas de aquí, para que veas los sitios lindos de aquí. Y yo sabía lo que él quería. Y yo le dije, no, yo estoy bien, yo estoy aquí. Me dice, no, móntate conmigo y yo te llevo. Y yo había escuchado ya cuánto le cobraban a la gente. Y yo vea, por $50 te llevo aquí, por $70 te llevo aquí, por $100 te llevo aquí. Y él me dice, lo que tienes que darme $10. Y yo te llevo a todos los sitios que tú quieres ir. Y de momento yo pensé, ¿y si este tipo es un maleante? Y tiene planes conmigo. Pero fue más el apetito mío por aprovechar el baratillo que el miedo que yo tenía de lo que podía pasar. Y yo me monté con él. Y yo estuve, mire, literalmente, yo estuve con ese muchacho como 7 horas, dándole la vuelta a toda Jamaica. Él me llevó, cada vez que recogía a alguien para llevarlo a una playa, me dice, vente para que veas esta playa. Y llevamos gente a la playa. Y yo empecé hasta a cobrar el dinero que le pagaban a él. Yo me convertí en el asistente de él. Sí, en serio, yo no estoy exagerando. Yo me convertí en el asistente de él. Cuando él decía era tanto, la gente me daba el dinero, yo lo contaba y se lo ponía a él en una bolsita que él tenía. Y yo empecé a ayudarlo. Y estuve con él como 7 horas. Cuando terminé y me voy a ir, que me llevo al barco ya para regresar, cuando me bajo y le voy a dar los $10 y me voy a él, me dice, ¿no me quieres preguntar por qué te invité a estar conmigo todo el día? Y yo pues, que querías $10 en mi mente, porque viste un sanano. Pero yo le dije a él, no, ¿por qué? Y él me dijo, mi esposa me dejó, se llevó mis hijos. Él dice, económicamente yo no estoy bien y he pensado varias veces ya quitarme la vida. Y hoy yo vine aquí para básicamente ponchar y salir de aquí. Me dice, pero cuando te bajaste del barco, yo vi una nube sobre ti. Y él me dijo, y yo, déjeme decir algo, y no lo digo, la realidad es que yo no, mis encuentros con gente, pues, yo no le hablo de Dios a todo el mundo. Usted puede hacerlo, pero yo depende a dónde Dios me lleva. Y en ese momento, pues, yo lo que quería era ver las playas, comer pollo frito y asegurarme de que ese hombre, de que yo conociera todo el camino, las rutas que él tomaba, por si acaso tenía que brincar del carro y salir corriendo. Así que mis intereses, el tiempo que estuve con él, eran yo. Y él me dice, cuando te bajaste del barco, yo vi una nube sobre ti. Y me dijo, y yo sé que tú eres un hombre de Dios. Y yo dije, si yo puedo estar con este hombre un rato, antes que él se vaya, él va a orar por mí. Y Dios va a hacer un milagro en mi familia. Y yo empecé a orar por él. Y el barco estaba tocando la bocina. Para que, pero yo estoy orando y estoy hablando lengua y estoy orando por él. Y le escribí mi número de teléfono y dije, aquí está.
y yo quiero orar por ti. Y él me dice, ¿qué hago ahora después de esto? Y eso fue un sábado y yo le dije a él, mira, busca una iglesia esta noche o mañana y ve a esa iglesia. Dale tu corazón a Cristo públicamente y ábrele tu corazón a Dios para que Dios sea el que obre en tu vida. Y el único que puede sanar tus dolores es Cristo Jesús. Y le dije, llámame si quieres. Me llamó una semana más tarde. Pastor, acepté a Cristo como mi Salvador. Me sembré en una iglesia. Me llamó un mes más tarde. Pastor, mi familia empezó a orar iglesia. Me llamó 2 meses más tarde. Pastor, Dios restauró mi hogar. Y hoy está sirviendo en una iglesia ahí en Jamaica, que la próxima vez que yo vaya para allá voy a estar con él. Tú cambias momentos ordinarios en momentos extraordinarios con solamente ser quien tú eres. Cuando Cristo reina en ti, no permitas que el diablo te diga que tú eres poca cosa. No permitas que lo que tú estás viviendo hable más grande que el Dios que vive dentro de ti. Deja que la alabanza salga de ti. Deja que el talento que Dios te ha dado sea expresado. Pero entiende esto, que el mayor milagro no es el poder que tú portas. El mayor milagro es la valentía que tú puedes ejercer con ese poder. Tú puedes portar este poder, pero si tú no llegas al lugar donde tú te atreves a hacer lo que hizo Pedro, no tengo oro, no tengo plata, pero lo que tengo que te doy. Hasta que tú no llegues al lugar donde tú entiendes que lo que Dios quiere hacer contigo y a través de ti y con los tuyos es más grande que tus limitaciones, tú no te vas a atrever a salir de tu zona de comodidad para decir, así dice Dios. Hasta que tú no estés dispuesto a creerle a Dios y ser valiente, ser audaz y salir de tu zona de confort y decir, yo tengo algo que ofrecerle a este, yo tengo algo que ofrecerle a esta, yo tengo algo que hacer aquí. El que era dueño de esta propiedad, cuando nosotros fuimos a hablar con él, y esto lo digo porque estamos recordando lo que Dios ha hecho aquí. El que era dueño de esta propiedad, cuando nosotros empezamos a tratar de transar con él para comprarle, él no quería venderle a la iglesia. Incluso él ni quería contestar nuestras llamadas. Fue después de mucha insistencia que él contestó nuestra llamada. Y aquí parado en esta esquina, él me dijo, yo vine a atenderlo simplemente para entretenerlo, pero yo no hago negocios con iglesias. Él me dice, las iglesias lo único que hacen es pedir y mendigar. Él me dice, yo no hago negocios con iglesias. Pero él cometió un error. Él me dice a mí, ¿qué te hace a ti diferente? ¿Y por qué yo tengo que hacer negocios contigo y venderte a ti? Esa fue la pregunta que él me hizo así parado en esta esquina. Esto era un desastre. Aquí lo que había era latas solamente y serpientes y sapos y murciélagos. Esto aquí llevaba años cerrado. Ese lado de allá, por allá peor todavía. Pero él me dice, ¿qué te hace a ti diferente? ¿Y por qué tengo que venderte a ti? Y como tú portas algo poderoso, cuando el infierno te desafía, hasta que tú no seas valiente suficiente para pararte frente a los vientos del infierno, no podrás decirle a ese infierno que te azota, así dice Dios. Y en ese momento, pues, cuando él me preguntó, yo le dije de parte del Señor, porque hace muchos años atrás tú tuviste un accidente y estuviste en una silla de ruedas y no tenías posibilidad de levantarte. Y tú oraste a Dios porque tú fuiste criado en el evangelio. Tu mamá era una mujer de Dios. Y tú le dijiste a Dios en la silla de ruedas que si Él te levantaba de esa silla de ruedas, todos los recursos que tú tenías y que tú alcanzaras, tú los ibas a usar para el reino de Él. Y yo hoy aquí represento el reino de Dios y soy la oportunidad que Dios te está dando para que cumpla la promesa que por años no has cumplido. Ese hombre me miró, se asustó y me dijo, ¿tú eres brujo? Y yo, no, yo soy un siervo del Señor.
Y él empezó a llorar y me dijo, yo tuve un accidente, yo era luchador profesional y tuve un accidente y quedé inválido y los doctores dijeron que yo no iba a poder a caminar y yo estuve en una silla de ruedas por 2 años y mi mamá es una mujer de Dios y siempre oraba por mí, pero yo vivía en rebeldía y yo vivía con odio por lo que me había pasado. Pero un día yo en mi casa, en mi cuarto, sin poder moverme, miré al cielo y le dije a Dios, si tú me levantas de esta silla de ruedas, yo voy a usar todo lo que yo tengo para avanzar los asuntos tuyos del reino. Y él empezó a llorar y me dijo, nadie sabe eso, usted es el único que me ha dicho eso. Dios va a tomar momentos ordinarios tuyos y los va a hacer en momentos extraordinarios cuando tú te paras. ¿Cuántos saben lo que portan aquí? ¿Cuántos saben que Dios está dentro de nosotros? Y Él va a usar cualquier encuentro tuyo, sea que estés parado en la línea del supermercado, sea que vayas a ver una película, sea que estés jugando en el parque, sea que estés jugando con tus niños. Algo Dios va a tomar de ese momento ordinario y se va a glorificar y va a dar testimonio de que Él sigue siendo Dios. Ahora, esto no se trata de nosotros, esto se trata de Dios. Y tienes que entender lo que entendió Pedro cuando le dijo a esta gente, ustedes quieren hacer de nosotros dioses, pero el único Dios soberano es el Dios a quien nosotros servimos. Y esto es una advertencia para la iglesia. En el momento en que el poder de Dios tiene que ver con nosotros, perdemos el propósito del poder. Dios nunca da dones para elevar personalidades. Él da dones para revelar a Cristo. Y en el momento en que tú te empiezas a pensar que esto tiene que ver contigo, que tiene que ver con quién tú eres, ya obviaste el propósito de por qué Dios te bendijo. Dios te bendijo para que con tu vida, con tus talentos, con tus recursos, todo lo que tú eres, apuntes a Él. Y le digas a la gente con tus hechos, con tus acciones, con tu comportamiento, a no haber sido Jehová por nosotros. Cuando se levantó contra nosotros el enemigo, el maligno, vivos nos hubiesen tragado, vivos nos hubiesen comido. Pero saben, me encanta como dice el salmista, pero gracias damos a Dios que no nos dio por presa a los dientes de ellos. Ellos estaban afilados, el diablo estaba molado para morderte, para comerte, para masticarte y escupirte. Pero Dios usó ese momento para levantarte, para restaurarte, para sanarte y para posicionarte. Ahora, eso no quiere decir que no vas a pasar momentos difíciles. Sí, porque la oposición suele ser prueba de que estás teniendo impacto. Y hay veces que cosas van a pasar que no entendemos. Cosas que van a pasar que nosotros vamos a hacer muchas preguntas. Porque nos han vendido o nos quieren vender un evangelio barato. Un evangelio que reduce a Cristo, reduce a la obra de Dios a las circunstancias nuestras. Y si tengo un carro bueno, soy bendecido. Si tengo una casa grande, soy bendecido. Si tengo un ministerio reconocido, soy bendecido. Si tengo una iglesia grande, soy bendecido. Y eso es rebajar quién es Dios a la óptica miope de nosotros. ¿Quién dijo que la bendición de Dios se limita a lo que nosotros podemos poseer? Incluso la palabra bendición está siendo bien mal usada, porque pensamos que bendición es tener. Y sabe que no. ¿Sabe en qué consiste la bendición? En tú saber y reconocer que lo mucho o lo poco que tienes viene de parte de Dios y tener la capacidad de ser agradecido y dar gracias por eso. Eso es bendición. Bendición es que tengo la cuenta vacía, pero estoy vivo, gracias a Dios. Bendición es que el doctor me dio un diagnóstico de muerte, pero todavía no me he muerto, gloria a Dios. Bendición es que te dejó el esposo, te dejó la esposa, pero Dios no me dejó, gloria a Dios. Bendición es que nadie te aplaude, pero el cielo te conoce y el cielo sabe que tú eres. Hasta que no nos reconciliemos con lo que es bendición de verdad, seguiremos pensando que cada vez que pasa algo malo,
que vivimos algo difícil, es porque Dios nos ha dejado. Y la verdad es que es probable que hay cosas que llegan a nuestras vidas y sí Dios las va a permitir. Hay cosas que llegan a nuestra vida y sí Dios las permite, porque nada pasa fuera del filtro de la voluntad de Dios. Pero hay cosas que pasan que Dios permite por varias razones. ¿Sabía usted que hay cosas que pasan porque usted se las busca? ¿Sí? Hay gente que se pasan viviendo la vida llorando y quejándose que ¿por qué Dios? ¿Por qué Dios? Porque Dios dice, porque te la buscaste. Tomaste decisiones, te envolviste en actividades, hiciste cosas que tienen sus consecuencias. Y hay cosas que pasan y Dios las permite porque tú te las buscaste. Hay otras cosas que pasan porque gente a las que tú te asocias las provocan. ¿Cómo es que decían nuestros viejos? Dime con quién anda. Que muchos refranes ustedes saben, ¿verdad? Algunos de ustedes saben más refranes que Biblia. Sí, y hay veces que nos hacemos amigos de gente, nos rodeamos de personas que lo que hacen es invitar caos a nuestras vidas. Sí, gente que lo que traen es cosas y uno tiene que tener cuidado, aún cosas inocentes. Mire, yo me acuerdo una vez, yo estaba, me mandaron a buscar a un pastor ministro que iba a ir a trabajar en una iglesia. Y el pastor de esa iglesia me dijo, mira, puede buscarme a este muchacho que él va a ser el pastor de jóvenes de mi iglesia, bla, bla, bla. Y yo, está bien. Y yo manejé desde Washington, D.C. hasta New Bedford, Massachusetts, a buscarlo. Y yo estaba cansado y le dije al muchacho, maneja tú. Y él empezó a manejar. Y yo estoy en el carro descansando, durmiendo, porque era un camino largo. Y de momento, a mitad de camino, la policía nos paró. Y cuando la policía nos paró, se acercó al carro y le dice a él, licencia por favor. Y él le dice, no tengo licencia, la tengo suspendida. Y el policía lo miró y él le dice al policía, pero ten paz, yo soy un hombre de Dios. Yo soy un ministro, licenciado y voy camino a una asignación pastoral. Y el policía se fue, chequeó un montón de cosas, vino para atrás y le dijo a él, en el seminario que tú fuiste, ¿no te enseñaron que conducir con una licencia suspendida es pecado? Y él se quedó callado. Y el policía me miró a mí y me dice a mí, ¿y usted es ministro también? Yo era pastor de una iglesia en Washington cuando eso. Pero ¿quién va a confesar tal cosa cuando ya este tipo la dañó? Pues el policía dice, ¿y tú eres ministro también? No, yo soy un impío malo. Él me encontró en el camino y me está evangelizando. Usted se ríe, pero es exactamente eso fue lo que le dije al policía. Yo soy un impío malo y nos encontramos en el camino y él me está evangelizando. Y el policía me dice, y me dijo, impío, ¿tú tienes licencia? Sí, yo tengo licencia, aquí está. Y le di mi licencia y el policía le dice a él, dale gracias a Dios por este impío, que está en orden. No te voy a arrestar, pero que maneje el impío, porque tú no debes de manejar. Y después cuando nos fuimos, él me dice, oye, ¿y por qué usted le dijo que usted era un impío? Y el muchacho, si tú lo dañaste. Si me pongo a decir que soy cristiano, pues es capaz que no metan preso a los dos. Así que mejor que tenga misericordia de un impío que de un cristiano. ¿Sabe qué? ¿Quiere que le diga algo? Esa vergüenza, esa situación, me la busqué yo por no informarme bien con quién yo andaba. Y hay algunos de ustedes que van a pasar por momentos difíciles, por momentos de prueba, por usted no ser prudente y discernir, identificar a la gente a las cuales usted se conectan. Y usted dice, pastor, por eso es que yo soy más que amigo de gente en la iglesia, aún gente en la iglesia. Porque como decían mis viejos, no todos los que dicen ser son. Y déjeme decirle algo, algunos de ustedes se las traen.
A algunos de ustedes que yo le tengo miedo. Y hay veces que nos buscamos problemas por eso. Ahora, la tercera razón por la cual a veces pasamos momentos difíciles es porque Dios en su soberanía sabe que eso que tú vas a vivir es exactamente lo que necesitas para empujarte a tu destino profético, para llevarte al lugar del propósito de Él. Y eso a veces nosotros no lo entendemos completamente. Como una muerte, como una crisis, como un desastre, como un terremoto nos va a llevar a nosotros al destino profético nuestro. Yo no sé y no tengo todas las respuestas, pero esto sí yo sé. Él te ama, Él te ama, Él te ama, Él te ama. Y todo Él lo va a usar para el bien tuyo. Por eso el mundo es más afectado por las personas que han estado con Dios que por la gente que no tienen a Dios. Porque la gente que no tienen a Dios, ya ustedes saben lo que portan y lo que ofrecen. Pero la gente que tiene a Dios, ese es el debate. ¿Qué tú portas? Que tú vas a permitir que Dios lo use para que afecte a un mundo que está en tinieblas. Un mundo que está roto. Un mundo que, por lo menos en este país, se preparan ya para celebrar 250 años de existencia. Y ya están los petardos y las fogatas por ahí, todas pendientes. Pero en medio de sus celebraciones están atados. Están sin Cristo. Y lo único que puede afectar efectivamente a un mundo que se pierde es una iglesia llena del poder del Espíritu Santo. Una iglesia que puede pararse ante la gente, no importa dónde estén. Puede ser que haya gente que estén igual que este cojo de la historia, sentado a la puerta de la hermosa. Gente que están sentados frente o junto a lugares hermosos, pero con situaciones críticas. Habrá un Pedro, habrá un Juan que sabe la importancia de la oración y por eso subieron al templo a la hora de la oración. Porque yo quiero decir esto, hay cosas que queremos nosotros sostener con actividades que solamente se sostienen con oración. Hay iglesias que están llenas de programas, que quieren crecer con programas, cuando lo único que les va a dar crecimiento es una vida de oración genuina. Y Pedro y Juan entendieron eso, que ante un mundo con amenazas y de amenazas, solamente un creyente que sabe tocar la puerta del cielo, sabe orar, creyéndole a Dios y confiando a Dios, es que puede provocar efectos saludables. Yo vengo a decirte que tú tienes ese poder, iglesia. Tú tienes esa capacidad. Está en ti. El fuego del Espíritu Santo está en ti. Lo que necesitas hacer es activarlo y hacer lo que hicieron los discípulos cuando empezaron a orar por primera vez después que el fuego cayó. ¿Qué oraron ellos? Ellos dijeron: Señor, danos autoridad, danos valor para predicar con denuedo tu palabra. Y Dios lo que está pidiendo es que tú te afirmes ante esa verdad y le digas a Dios: Señor, dame la valentía, dame el valor para cuando se pare alguien al lado mío enfermo, triste, dolido, yo pueda mirarlo y decirle: yo tengo la respuesta. Cuando se pare el enemigo frente a ti a desafiarte, ¿por qué debe salirse del medio tuyo? Tú poder decirle: porque esto es lo que ha dicho Dios. Dios está buscando más hombres y mujeres que se puedan parar con la autoridad del cielo y decir: así dice Dios. ¿Serás tú uno de esos hombres y una de esas mujeres? Dios lo que está esperando es que tú te actives,
Si tú crees a lo que estoy predicando, a lo que estoy enseñando, si tú crees a la verdad de esta palabra, ponte de pie, quiero orar contigo.